En un video pasado realicé de manualidad un regalo navideño con iluminación hecha de alambre. A partir de este video me surgió la idea de volver a realizar otra manualidad de regalos navideños, pero en vez de utilizar alambre vamos a utilizar varas e hilo. Esto con la finalidad de que las personas que no les gusta trabajar el alambre o se les dificulta comprar el alambre, pues esta manualidad que vamos a hacer el día de hoy les va a gustar. Amigos, comenzamos con el video. ¿Estamos listos? Pues vamos a ver los materiales que vamos a utilizar. Vamos a iniciar entonces con el primer paso de esta manualidad, para lo que les voy a pedir que saquen sus 12 varitas de madera de 30 centímetros de largo. Pueden comprar más largas si gustan o de 15 centímetros. Estas varas las vamos a cortar a la mitad para que nos quede de 15 centímetros. Esa va a ser la medida de cada lado de nuestro cubo. Entonces el siguiente paso será medir 15 centímetros con la ayuda de una regla o un pequeño metro y marcaremos con un plumón la mitad. Teniendo marcado en una vara la mitad, con esa misma marca podemos ir señalando las demás varitas. Bien, después de haber marcado nuestras 15 varitas es momento de cortarlas. Para eso vamos a utilizar una cegueta para cortarlas perfectamente. Aquí en México le llamamos cegueta a esta pieza. Si ustedes no quieren comprar toda la cegueta solo para cortar esto, pueden comprar solamente lo que es la cuchilla, que les vale aproximadamente $1 americano. Entonces con esto vamos a cortar nuestras 15 varitas. Amigos, al final nos quedará aquí 24 pequeñas varitas. Con estas varitas vamos a realizar el cubo. Voy a hacer la siguiente aclaración. Habrá personas que digan, bueno, ¿por qué utilizar tantas varitas si para realizar un cubo solamente se necesitaría 12 varitas? ¿Cómo es eso? Pues les muestro esta imagen. Cada línea de cada lado del cubo puede representar una varita. Sí, se puede realizar así, pero sinceramente y como opinión personal sería un cubo un poco frágil. Yo voy a realizar 6 caras del cubo separados, o sea que con estas varitas voy a hacer esta imagen como lo están viendo ahorita. Los voy a pegar para tener al final 6 caras de estas y pegarlas todas al final para que nuestro cubo se mantenga aún más fortalecido y no quede tan frágil. Aquí es una opinión personal. Si ustedes quieren hacerla nada más con 12 varitas pueden hacerlo. Yo voy a hacer el procedimiento que considero que sea mejor, que sería este. Entonces el siguiente paso será pegar nuestras varitas con silicón caliente. La forma en que vamos a pegar nuestras varitas, no vamos a pegarla así ni tampoco así. La forma de pegarla sería la puntita, la orillita de la vara con la orillita. Igual acá abajo, igual aquí abajo y cerramos acá. Así la vamos a ir pegando con nuestro silicón caliente. Esto es para mantener la forma del cuadrado. Si hay alguna varita más grande, cámbienla por otra. No importa si varía 1 o 2 milímetros, que una varita sea más alta que la otra. Eso no nos va a afectar al final, siempre y cuando no rebase a los 5 milímetros, que estamos hablando que sería medio centímetro, ¿verdad? Amigos, ahora sí, vamos a pegar estas 4 varitas para realizar nuestro primer cuadrado y vamos a avanzar también con las demás varitas para que al final tengamos en total 6 cuadrados así. Pueden hacer esto antes de armar su cuadrado, parar los palitos y verificar que tengan más o menos el mismo largo para que les facilite la pegada. Ya que haya secado el silicón en la punta de sus cuadrados, lo que pueden realizar para reforzar un poquito las uniones será poner silicón aquí, más o menos así, para ir reforzando cada una de las uniones de su cuadrado.
Después de haber pegado nuestras varitas, así nos quedarán nuestros 6 cuadrados. Hacemos a un lado los cuadrados y ahora es momento de trabajar con nuestro hilo. El hilo que yo compré es un color dorado. Ustedes pueden elegir el hilo que a ustedes más les agrade. Deben de comprar 20 metros en total para que podamos utilizarlo todo en el cubo. Ya que tengan sus 20 metros de hilo, lo que vamos a hacer va a ser dividir los 20 metros entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque tenemos 6 cuadrados, que son los 6 lados del cubo, por lo tanto lo dividiríamos entre 6. Nos va a dar un total de 333 centímetros. Estos 333 centímetros corresponde a un cuadrado, pero lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque la primera parte lo vamos a enredar de arriba hacia abajo y la segunda parte de izquierda a derecha. Por eso vamos a dividir los 333 centímetros entre 2 y nos da 166 centímetros, lo que corresponde 166 para enredar de arriba hacia abajo y 166 para enredar de izquierda a derecha. Pues ahorita lo que corresponde sería cortar nuestro hilo entonces a los 166 centímetros. Serían 12 tramos de 166 centímetros. Ya con este tramo podemos volver a medir otro tramo igual, ya no es necesario usar nuestra regla o nuestro metro, sino que ya con este tramo cortado podemos empezar a cortar los demás. Bien amigos, después de haber cortado sus 12 tramos de 166 centímetros, ahora vamos a pegarlo en una esquina de nuestro cuadradito, la punta del listón. Ahora sí, vamos a enredar de arriba hacia abajo nuestro hilo como nosotros querramos, pero con la finalidad de que termine los 1,66 centímetros. Esto está muy fácil, la verdad. Y debemos de calcular que donde termine nuestro hilo, debemos de ponerle otro poquito de silicón para que de ahí no se mueva. Ahí está amigos, dense cuenta cómo quedó este lado. Obviamente nada más lo hice de arriba hacia abajo. Falta todavía que lo hagamos de izquierda a derecha. Ahorita que enfríe el silicón vamos a hacer la otra parte. Ya secó el silicón y lo puedo soltar y nos queda así. Ahora vamos a pegar otro pedacito de listón, pero en vez de pegarlo donde pegamos el primero, ahora vamos a pegarlo de otro lado. Si lo pegamos aquí donde pegamos las puntas del primero, lo que va a ocasionar que va a calentar el silicón que ya tiene ahí y puede ser que se suelten los hilos. Por eso nos vamos a ir ahora en el otro extremo. Ahora sí, después de haber esperado que haya secado, volvemos a enredar, pero recuerden que este es de izquierda a derecha. Quedó nuestro primer cuadrado listo. Vean ustedes cómo quedó. A mí me gustó, la verdad. Espérense a que terminemos los demás. Entonces lo que sigue ahora es realizar lo mismo con los demás cuadrados que ya tenemos listos. Así que amigos, vamos a verlo, el resultado final de los 6, así terminados como este. Bien amigos, así nos quedará al final nuestros 6 cuadrados. Ahora lo que sigue será armar nuestro cubo. Para eso vamos a iniciar pegando de costado. Dejamos uno abajo, después nos vamos con el otro y así vamos a ir redondeando nuestro cubo hasta pegar la última tapa. Amigos, es importante que peguemos también con silicón por la parte del exterior para reforzar más nuestro cubo. Amigos, este es el momento en el que si ustedes desean ponerle iluminación a su regalito navideño, es momento que se lo pongan ahora. En este caso yo voy a utilizar una serie de luces de hadas, que es esta, que es muy delgadita, y es momento de que se lo instalemos. Les recomiendo que el apagador lo pongan aquí para que lo puedan encender y apagar de manera muy fácil. También lo vamos a colocar con silicón caliente.
Bien amigos, ya colocamos acá nuestro encendido de nuestra serie de luces de hadas. Ahora voy a introducir toda la serie. Lo voy a colocar así, extendido totalmente. También pueden colocarlo ustedes de lado a lado, irlo enredando en el cubo. Pero si no, nada más así como lo estoy colocando y van a ver el resultado final. Qué bien se ve también cuando nada más metemos así nuestra serie. Pueden meterle una o hasta dos. Ya la coloqué. Ahora lo que sigue sería terminar con nuestra tapa del cubo. Muy bien amigos, llegó momento de poner nuestra cinta para ponerla alrededor de nuestra caja. El centro, yo decidí que la parte superior de mi cajita va a ser acá. Voy a pegar aquí en medio para darle una vuelta por debajo del cubo. Ya que esté pegado por la parte superior, vamos a girar nuestro cubo y en esta parte le vamos a poner silicón para que ahí se vaya sosteniendo nuestro listón. Y al terminar la vuelta vamos a recortar y vamos a pegarlo para empatarlo. Ahora vamos a ponerle el listón del otro lado. Igual amigos, lo vamos a pegar de la misma manera. Ahora sí amigos, vamos a pegar nuestros accesorios que tenemos especialmente para nuestra cajita de regalo. Lo primero que voy a pegar en este caso va a ser esta flor con diamantina color rojo. Y lo voy a colocar así en el centro. De ahí colocaré un poquito de guirnalda en la parte de atrás de esta flor. Así lo voy a reforzar con silicón. En la parte central de frente voy a utilizar una esferita. Es una esfera de 3 centímetros de diámetro. En caso de no querer colocar una esfera, pueden colocar una piñita como estas que están viendo en esta imagen, que puede ser una piñita mucho más grande o unas chiquitas. En este caso, pues yo voy a utilizar una esferita. Y para terminar, le voy a incrustar aquí unas ramitas. Esta parte superior pues ya queda a la imaginación y creatividad de ustedes amigos. Pueden agregarle o quitarle algunas cosas que no les parezca. Pueden hacerlo como ustedes gusten. Yo nada más les estoy haciendo el modelo, la base principal para que ustedes puedan hacer todo el regalito y al final le den su toque personal como ustedes quieran. Amigos, con esto hemos terminado nuestro regalito de madera e hilo. Está mucho más fácil de hacerlo, se ve muy bien, vean cómo nos quedó, a mí me encantó. Ahorita voy a hacer las tomas finales para que ustedes puedan verlo a más detalle y con sus luces encendidas. Amigos, por el momento yo me despido de ustedes, espero que les haya gustado esta hermosa manualidad. No se olviden de compartir, de suscribirse al canal y dejar su like junto con algún comentario que ustedes quieran aportar a este canal. Nos vemos en la próxima con otra manualidad navideña. Hasta luego.